Estar con ustedes, con mi familia. No pensaríamos que eso va a pasar, pero gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios que estamos aquí, visitar y podemos animar a sí mismo. Amén. Con familia Raquel y Omar, y ellos nos pueden animar también. Y mis hijos pueden ver sobre Latinoamérica y ministerio aquí y ser animado y todas estas cosas que Dios hace en nuestra vida. Amén. Es bueno para aprender otras culturas. Nosotros vivimos en Croacia y es un privilegio para aprender otras culturas porque esto nos llena más conocimiento sobre Dios y cómo podemos hacer discípulos. Amén. Entonces, gracias a Dios. Hablamos sobre discípulos, Sí. I would say, speaking of disciples. No sé cómo se dice esto. Hablando de discípulos. Hablando de discípulos, por favor, abre tu Biblia en Lucas 24. Lucas 24. Tenemos un largo texto, 13 hasta 35, cuando los discípulos caminan a Emaús. Emaús, perdón, gracias. Yo tengo Nueva Biblia de las Américas. ¿Okay? Entonces, otra vez, Lucas 24, 13 hasta 35. Podemos ver un poco sobre esta historia en Marcos 16, 12 y 13. Se menciona esta historia. Dice palabra. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. 17. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse en ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan
y lo bendijo. Y partiéndolo, les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? 33. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban su experiencia en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Por favor, siéntese. Dios, gracias por esta palabra. Gracias que esta historia es aquí, que podemos aprender de esta historia. Gracias que hablas en nuestra vida por su palabra, Dios, y ayúdanos para aprender, escuchar. Ayúdame para presentar que yo he preparado. En Jesús, en nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te han contado una historia, una situación con sus altibajos? Quizás hayas vivido algo así. He vivido varios casos similares. Recuerdo un partido de baloncesto cuando tenía 14 años. Jugamos en el campeonato escolar para la clasificación al campeonato croata. Y clasificarme para el campeonato escolar croata era mi sueño en aquel entonces. Como crecí en una familia muy pobre, hasta los 14 años nunca dormí fuera de mi apartamento. Nunca dormí en un hotel. Nos dijeron que iríamos al campeonato croata durante 3 o 4 días si clasificábamos en hotel. En la cualificación para el campeonato croata jugamos una partida corta, un colegio o un equipo que se llama Rijeka, un lugar en Croacia. En cierto modo, durante este partido, éramos los favoritos. Dominábamos todo el partido. Estábamos contentos de ganar. Pero hacia el final del partido, en cuestión de segundos, todo cambió. Y al final perdimos un partido casi imposible de perder. Recuerdo como a los 14 años lloré sin parar después de este partido. Nos estábamos preparando para ello, vivía para el baloncesto y de repente todo se acabó. Triste, desdicha, se desvaneció la esperanza de que mi sueño se hiciera realidad. En nuestro grupo, junto con el equipo de Rijeka, había un colegio que se llama Labin. Ese equipo de Labin, en cuanto a calidad, no era nuestro ni estaba al mismo nivel de que el colegio de Rijeka contra el que perdimos. Las posibilidades de que el colegio de Rijeka perdiera contra el Labin era casi imposible. Pero ocurrió un milagro. Tras nuestra derrota contra el equipo de Rijeka, ese equipo de Rijeka jugó y perdió contra el de Labin. Y de la gran tristeza, la miseria, las lágrimas, desesperadas, y etc., surgió una esperanza impactante. La oportunidad de ir al campeonato croata si vencíamos a la escuela de Labin. Todavía tengo emociones de esto. Casi 40 años. Aplastamos a ese equipo de Labin y al final quedamos segundo en el campeonato croata. Subcampeonatos de Croacia en 1988. Perdimos en final.
En cierto modo, hermanos y hermanas, esta dinámica de la emoción a la decepción y finalmente de vuelta a la emoción y la alergia se ve en ese texto de hoy que estamos considerando, pero también es los textos que lo rodean. En los textos anteriores vemos cómo Jesús es crucificado, muere y toda esperanza muere con él. Sus seguidores están angustiados y no pueden creer que la esperanza que tenían ya no existía. Ha desaparecido para siempre de sus ojos. Disfrutaron de tantos milagros que Jesús realizó ante ellos, de la emoción, la alegría, y finalmente contemplaron la gran esperanza que Cristo les traería. Amén. Y de repente, el fin, decepción. Lean sobre esa decepción conmigo en el texto de hoy. Otra vez, Jesús le preguntó en versículo 17, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Verse 17, Kevin. Luego dice, en la segunda parte del mismo versículo 17, y ellos se detuvieron con semblante triste. Una tradición dice, se quedaron quietos, tristes. Aquí vemos la reacción emocional de estos dos discípulos ante esta pregunta. En otras palabras, podemos imaginar su razonamiento. Eran tan buenos estar con Cristo, estar cerca de Él. Imagínate, presenciar todos esos milagros y la esperanza que teníamos en Él. Y ahora todo llegaba a su fin. ¿Qué esperanza específica tenían los judíos y quienes habían seguido a Cristo hasta entonces? La respuesta está en la primera parte del versículo 21 del texto de hoy. Dice, pero nosotros esperábamos que Él, Jesús, era el que iba a redimir a Israel. Esperaban que Jesús, como el Mesías, los liberara de la opresión que habían sufrido el imperio romano. Esperaban que Jesús fuera el único que liberaría a Israel. Incluso mientras Jesús moría en la cruz, los discípulos aún no creían del todo que Cristo era el Mesías, el liberador. No entendían del todo las Escrituras. Tenían dudas. Esto es que podemos ver aquí en este texto. Está bien tener dudas, tener preguntas. Prefiero esto cuando hablo con la gente que con gente a la que no le importa de Dios. Me parece increíble que tanta gente en Croacia, donde vivimos, simplemente acepte lo que les dice sobre Dios, Jesús, la iglesia, o como si eso fuera todo, o no les importará y se declaran creyentes. ¿Dónde pasará una persona la eternidad? Es la pregunta más importante. ¿No es así? ¿Dónde pasará una persona la eternidad? En los últimos 2 meses he viajado mucho en Croacia y he usado una aplicación de teléfono, se llama BlaBlaCar. Esta aplicación se usa en unos países en Europa. Es cuando viajas en coche y llevas a otra persona contigo. Y ellos te pagan el viaje. Cubres bien los gastos y llegan más rápido a su destino. Es bueno para ti que conduzcas y para ellos. Pero tienes muchas oportunidades para hablar con gente. Y hace poco 10 personas iban conmigo en el coche y relajé esta pregunta mientras hablábamos. Hablamos de muchas cosas. Pero una vez más les dije, ¿dónde pasará una persona la eternidad? Es la pregunta, en mi opinión, más importante. Podemos hacer la siguiente pregunta con respecto al texto que estamos considerando hoy. ¿Cómo puede una persona salvarse? ¿Qué vemos específicamente en el texto?
de hoy. La idea principal que quiero comunicar y creo que vemos en este texto es para que las personas a quienes tú y yo intentamos testificar y para nosotros mismos, para sean salvas o pasen la eternidad con Dios, ellas y tú y yo necesitamos conocer y crecer y creer en el Cristo vivo. Esta es la principal idea de este texto. No es bueno recordar nuestro primero encuentro real y verdadero con Cristo. Yo voy a un lugar donde encontré a Cristo en 2 semanas, donde nuestro hijo Ben estudia en la universidad. Siempre cuando va ahí, tengo muchas emociones. Y también encontré a mi esposa ahí, Kelly. Se conocimos en esta universidad. No lo sabía nada sobre Dios. No basta con que una persona crezca en la iglesia. No basta con escuchar una lección bíblica. No basta con leer la Biblia. No basta con cumplir con todas sus obligaciones en la iglesia. Aunque todas esas cosas son muy importantes y Dios las usa para conocer a Cristo, no pueden salvar a nadie por sí solos. Sabemos esto. Pueden darnos la falsa impresión de que si hacemos estas cosas, recibimos el favor de Dios. Muchas personas en global piensan como esto. ¿Qué vemos en este texto? ¿Qué debe suceder para que tú y yo encontramos a Cristo y confiemos en Él? Por supuesto, hay muchas cosas más en Biblia, pero ¿qué vemos en este texto? ¿Qué debe suceder con aquellos a quienes intentamos dar testimonio de Cristo? Primera cosa que podemos ver. Jesús necesita encontrar a ti, a mí y a ellos. Jesús, quizás tú que me escuchas, seas uno de los salvos o encontrados. Realmente sí, estás aquí. En cualquier caso, en un bien recordatorio para nosotros, pero también para aquellos a quienes intentamos alcanzar con el Evangelio de que Jesús necesita encontrarlos. Muchas personas piensan que todo depende de ellos, que tienen que resolver todos sus problemas, buscar a Dios y entonces tendrán una oportunidad. Lo que sucede en ese texto es que estos 2 discípulos están hablando de lo que sucedió en los días previos a la aparición de Jesús. Por lo que leímos, dije, fue como si todo les hubiera salido bien. Pero entonces viene Cristo. En el texto de texto, Jesús se acerca a los discípulos, Cleopas y otro discípulo. Y dice otra vez en 13, aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Jesús los encontró y se les reveló. Vemos repetidamente en la Biblia que Dios es quien primero busca a las personas. Jesús es quien necesita aparecer para que una persona sea salva. No importa lo que pensemos, buscando a Dios, Él aún necesita encontrarte. Es decir, necesita encontrar a aquellos a quienes proclamamos el Evangelio. Nos usa al comunicar el Evangelio, por supuesto. Al principio de la Biblia, en Génesis, vemos una situación similar. Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios, pero Dios los buscó. Dice en Génesis 3:9, muy conocido texto, el Señor Dios llama al hombre, ¿dónde estás? Él dijo,
Dios inició una conversación con ellos a pesar de que habían pecado contra Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, vemos a que Jesús claramente busca al pueblo samaritano y a la mujer samaritana. No sé si conoces esa historia. A pesar de que los judíos no tenían nada que ver con ese pueblo, Jesús en esa historia, el encuentro entre la samaritana y Jesús, va en busca de ellos, los samaritanos. Entre otras cosas, dice en Juan 4:23, pero vine a la hora, y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca verdaderos adoradores, aquellos que verdaderamente quieren a Cristo en su vida. Amén, gloria al Señor. En el Evangelio de Lucas tenemos uno de mis versículos favoritos, porque muestra el propósito, el propósito de la venida de Jesús a la tierra. Lucas 19:10. Él dice, el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dios. Ese es el corazón de Jesús. Amén. Busca y salva a los perdidos. Vas tras las ovejas perdidas de Israel. Él también te busca, aunque no lo conozcas como Salvador y Señor. Hace unos años, aquí, ¿cuánto? 10 años. 10 años. Sí, mira. Esto es Jesús. Gloria a Dios. Usa gente como Raquel y Omar. Pastor Huito. Usa nosotros todos para alcanzar y predicar el evangelio en este barrio. Gloria a Dios. Aleluya. Él sigue buscándote activamente, es decir, que estar presente en tu vida. Y busca a través de nosotros a quienes no lo conocemos. Así como es manifestó en la historia de hoy de estos dos discípulos, también quiere encontrarte y salvarte, y quiere encontrar y salvar a aquellos a quienes les das testimonios. Este es su corazón. Este es su corazón. Y Él quiere usar nosotros. Porque nosotros podemos predicar palabras. Vivir palabras también. Amén. Para predicar palabras. Ambas cosas. Vivir y predicar. ¿Qué más vemos en este texto para que tú y yo podamos encontrar y creer en Cristo? Es decir, aquellos a quienes les damos testimonio. Porque palabra de Dios no es solo para nosotros. El mundo necesita palabra de Dios, necesita escuchar sobre Dios. Necesitas entender las escrituras, número 2. O necesitas que alguien te las explique, escrituras. Si no entiendes a largo parte de Biblia, ok, todavía es cristiano. Yo personalmente no entiendo toda la Biblia. No entiendo. Cuando unas historias se hablan, espero que no me pregunten. ¿Dónde es esto? No entiendo todo. No sabe todo. No se crecí en iglesia. Yo fui en los Estados Unidos cuando tenía 23 años, 22 años. Antes de esto nunca escuché nada sobre Biblia. Nada, zero. Nunca estuve en iglesia. Wow. Nunca alguna vez. Pero, como había dicho, si no entiendes gran parte de la Biblia, no es importante para aprender la Biblia, pero todavía puedes ser cristiano. Por supuesto, lo que mismo aplica a aquellos quienes predicamos. Por supuesto, no necesitan aprender o saben Biblia. Cuando yo recibí palabra primera vez, como había dicho, no había nada. No sabía nada.
El texto de hoy, a pesar de que los discípulos conocían las escrituras y estaban con Jesús, no las comprendían completamente. No entienden la esencia de la venida de Cristo. Hasta este punto. Después de que los discípulos le encontraron a Jesús, lo sucedió. Incluso le dijeron que María y Magdalena vieron a la tumba vacía. Los discípulos tampoco creyeron a María ni a Magdalena a pesar de la profecía al respecto en las escrituras que estaban leyendo. La mayoría de los judíos conocían las escrituras. En este caso en el Antiguo Testamento. Jesús los dirige a las escrituras y las interpreta para ellos. Y les dije que Jesús es el único que Él es, en efecto, el Mesías. Amén. Otra vez, que no necesitamos leer, pero versículos 20 hasta 27. Leer las escrituras no basta si la gente no entiende lo que lee. ¿Cuántas personas hoy en día leen la Biblia y no entienden la buena noticia? Muchos en Croacia. 81% se identifican con católicos. Unos leen la Biblia, pero no aprenden. Necesitamos a alguien que interprete las escrituras. Por eso tenemos maestros, pero también necesitamos y podemos interpretar las escrituras a otros cuando se presenta la oportunidad. Tú sabes suficiente para compartir el Evangelio. Tú sabes suficiente. Mi y tu responsabilidad es compartir que sabemos, no que no sabemos. Gloria a Dios. Muchas veces, necesito ir al seminario para compartir la palabra. No, solo compartir qué haces cada día con Jesús. ¿Qué sabes? Y cuando no sabes algo, mira, te voy a llamar mañana. Voy a buscar esta pregunta con alguien o voy a estudiar y te responder un poco. Aquí en el texto vemos que Jesús hace esto con estos dos discípulos. Quizás aquellos a quienes intentamos testificar interpretan la escritura de una manera u otra. Quizás han tomado la Biblia como un libro más. Quizás incluso han tomado a Jesús por Dios, pero no han entendido quién es Él. Algunos pueden entender las escrituras hasta cierto punto. Algunos vienen a la comunidad en busca de compañerismo, pero al final no las entienden o no quieren entenderlas. Hay diferentes posibilidades. Últimamente, mientras testificaba a estas personas en mi auto, cuando compartí mi coche, me dicen que lo que les he estado diciendo es cierto. Les he estado diciendo que la eternidad es un regalo, porque había les he hecho esto, que es regalo gratuito. No tenemos que ganarlos. No tiene sentido que tengamos que ganarnos la eternidad y al mismo tiempo que Jesús tenga que morir por nuestro pecado. No puede dos cosas. Les he estado recalando que aunque crean que Jesús es Dios, no es suficiente, sino que necesitan entregar su vida a Cristo. Que necesitan entregar su vida a Cristo por completo. Amén. Hay un último paso que debe darse para que una persona pertenezca a Cristo, que vemos en ese texto. Ya. ¿Cuál es el paso que vemos en ese texto? Tres, la verdad. Necesita creer en Cristo, en su mensaje, pero también necesita a Jesús para eso. Para ellos también necesitan a Jesús para eso, que nosotros testificamos, que Jesús necesita abrir tus ojos espirituales, en ellos ojos.
No llegamos al conocimiento de Cristo por nuestra cuenta. Aunque alguien diga que quiere dar ese paso final y entregar su vida a Cristo, eso no es suficiente si Dios no participa en esa decisión. Amén. La salvación es obra de Jesús. Por eso ninguno de nosotros merece la vida eterna. Todo proviene de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tú y yo y aquellos quienes damos testimonio necesitamos dar un paso de fe, nuestra parte, entregarnos completamente a Él. Necesitas entregar tu vida a Cristo por fe. Y Él es quien realiza ese acto final. Él es quien nos abre los ojos de alguna manera. Él es quien nos da un nuevo nacimiento. Él es quien hace eso con las personas que nos rodean, con aquellos a quienes damos testimonio. Y eso es liberador, ¿verdad? Eso es liberador. Acompáñenme en sus Biblias sobre ese paso final en el texto de hoy. Gloria a Dios. Vemos que el velo finalmente cayó de los ojos de los discípulos y que finalmente creyeron en Cristo. Versículos 31 y 32 de nuestro texto de hoy. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Hasta este momento, mientras hablaban, no se habían dado cuenta de que estaban hablando con Cristo, ni de que Cristo estaba realmente vivo. Estaban tristes. Y de repente, ¡boom! ¡Wow! Entonces incluso recordaron los felices que habían estado unos momentos antes mientras escuchaban a Cristo explicar las Escrituras. Ahora lo comprendieron todo. Finalmente. Este es Él. Este es verdaderamente el Mesías. Él que había de venir. En definitiva, Él que ya ha venido. Esto ellos pueden ver. ¿Alguna vez has estado en una situación en tu vida sin que algo te impactara, algo muy importante? Quizás un padre te dijo algo, un amigo, un entrenador, o un profesor, o no sé quién más. Amén. No lo entiendes, no confías en esa persona por alguna razón, y de repente, boom, ahora por fin lo entiendo. Me pasó esto en la universidad, en 1997. La gente me estaba dando testimonio de las buenas nuevas, aunque Kelly era cristiano, yo no. Wow. Presentándome y explicándome la Biblia, mi entrenador, mis amigos. Fue entonces cuando la buena nueva del Cristo viviente realmente me impactó. Gloria a Dios. Por un tiempo dudé, reflexioné, procesé, porque nosotros europeos procesamos mucho, somos muy despacio. Y luego dije, ya está. Jesús me abrió los ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y desde entonces no he vuelto la vista atrás. Simplemente he estado observando y siguiendo a Cristo desde entonces, con su ayuda, por supuesto. Siempre con Él, porque Él hace esto en nosotros. Sin Cristo esto no puede suceder. Aleluya. No importa cuán bien interpretemos la Biblia, cuán bien evangelicemos, o lo que sea, Cristo nos abre los ojos. Wow. También vemos la confirmación de que Dios debe tocar a una persona en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 18, 30, no vamos a leer, cuando los discípulos están presentes mientras Cristo se comunica con el joven rico, que es parte de líderes, que le preguntó cómo podría heredar la vida eterna.
habla de ese texto diferentes lugares. En esa historia, Jesús le dice al joven rico, entre otras cosas, que debe vender sus riquezas y seguir a Cristo para heredar la vida eterna. El punto aquí es que Jesús debe ser lo primero. Ni lo dinero, ni ninguna otras cosas. Para mí era básquetbol. Los discípulos quedaron impactados en este contexto, en esta historia. Los ricos en esta época pudieron ayudar a los demás para ayudar a los pobres. ¿Y cómo podrían hacerlo? Ser rico en Israel en aquel tiempo significaba que Dios estaba complacido contigo. Eso fue un malentendido. Jesús dice en ese texto, en capítulo 18, versículo 24, que es difícil para un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos y quienes lo oyeron preguntaron entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse si no ricos? Esto era, como le había dicho, malo entendimiento. En otras palabras, ¿quién puede salvarse si los ricos, los adinerados, los favorecidos de Dios no pueden? Y luego dice Jesús, 18, 27, y añadió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Para Dios es posible que alguien se salve porque Él da ese paso. Y esto es libertad, free, it's free, porque nosotros somos llamados para ser discípulos, para evangelizar, para toda criatura. Amén. Marcos 16, 14, pero nosotros no salvamos a nadie. Correcto. Amén. Y para mí esto es liberación. Puedo obedecer a Dios, pero no depende de mí. Permítame concluir con algunas aflicciones generales de este texto. Soy consciente de que el proceso a veces de quienes llegan a Cristo a veces es lento. En Croacia es muy raro. Definitivamente no lo vemos muchos en Croacia. Pero tú y yo podemos influir en la sociedad cuando nos encontramos con alguien, especialmente con aquellos que vemos con más frecuencia. De este y otros textos hemos visto que para que una persona sea verdaderamente salva, debe encontrarse con el Cristo vivo. Hablamos sobre esto en Croacia. Muchos católicos no se dan cuenta que Cristo es vivo. Es solo una forma. Solo Cristo puede abrir los ojos de los demás por su apariencia, por su encuentro espiritual con cada persona. Vemos esto en versículo 31. La consecuencia de encontrarse con Cristo es una nueva vida. Gozo en el corazón. Versículo 32 de este texto hoy. Y Jesús usa la vida para cambiar la vida. La tuya y la mía. El reto que Cristo nos ofrece a ti y a mí en esta historia es dejar que Cristo obre en ti y a través de ti, tu vida y la mía, para que se manifieste a las personas al vivir, actuar y proclamar la buena nueva. Jesús te ha elegido y me ha elegido como un medio para conocer gente y para transformar sus vidas a través de ti. Y no solo cuando nos encontramos con quienes no conocen a Cristo, quiero enfatizar esto, sino aún más con quienes sí lo conocen. Los hermanos y hermanas en Cristo necesitan ánimo, ser escuchado, recibir palmaditas en la espalda y mucho más. Hay mayor satisfacción cuando Cristo quiere usarte para su gloria. Amén. Y Él nos quiere usar y nos puede usar. Todos nosotros aquí.
Amén. Vamos a orar. Amén. Dios, gracias por este pasaje para nos recordarnos que esta es tu obra. Para nos llamas para servir, para compartir. Gracias que tú nos encontraste en un tiempo, Dios. Gracias que tú nos mantienes, Dios. Gracias que tú estás con nosotros siempre, Dios. Siempre, siempre. Dios, ayúdanos y úsanos la próxima semana y las próximas semanas para vivir el Evangelio, para compartir el Evangelio, para proclamar el Evangelio, para predicar el Evangelio. Dios, gracias que ayúdanos para escuchar gente, escuchar amigos. Danos paciencia con otros. Danos paciencia que podemos escuchar y dar una esperanza que viene de ti. Gracias, Dios, en Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias a nuestro hermano